Si has dado al play en este vídeo, no ha sido por casualidad, y en el fondo, lo sabes. Hay momentos en los que la vida parece querer decirte algo, y quizá este sea el tuyo ahora. ¿Te sientes desconectado? ¿Notas que se repiten patrones? ¿Sientes que hay algo más grande llamándote, pero aún no sabes qué es? Respira hondo, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar tu realidad por completo. En este vídeo entenderás por qué el Kybalión solo se revela a quienes están realmente preparados para cambiar, y cómo usar sus enseñanzas de forma práctica para transformar tu vibración, tu mente y con ello todo lo que te rodea. Aquí no hay charlatanerías, solo sabiduría ancestral aplicada a la vida real. Y cuando empiezas a ver el mundo a través de las lentes del hermetismo, nada vuelve a ser como antes. ¿Quieres descubrir cómo las leyes universales actúan silenciosamente en cada detalle de tu vida y cómo puedes usarlas a tu favor cada día? Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que saldrás de aquí siendo diferente a como entraste. Y ya que estás, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque viene mucho más contenido como este. Hay quien piensa que ha llegado aquí por casualidad, pero quienes ya perciben las señales sutiles de la espiritualidad saben que no existen las casualidades. Hay una inteligencia que conecta todo, incluido este momento. Lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una llamada silenciosa, una especie de susurro del universo mental, invitándote a salir del piloto automático y sintonizar con algo mucho más grande. El Kybalión es más que un libro, es un espejo. Y si has llegado hasta él, quizá estés listo para verte de otra manera. Hay una extraña sensación de reconocimiento cuando estas palabras te tocan por primera vez. Una especie de, esto ya lo sabía, pero no podía explicarlo. Es como recordar algo olvidado. Muchos lo llaman despertar espiritual, otros autoconocimiento, pero todos sienten que hay algo real detrás. El hermetismo no viene con manuales listos, sino con llaves. Y cuando giras la primera, te das cuenta de que cada vibración, cada pensamiento e incluso el silencio moldean, todo el tiempo, tu propia co-creación de la realidad. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida, por qué algunas cosas persisten a pesar de tus esfuerzos, que sepas que nada es por azar. La ley de causa y efecto actúa como un reloj invisible. Cosechas lo que vibras, incluso sin darte cuenta de que estás sembrando. El Kybalión revela, entre líneas, que el universo no es caótico. Es profundamente mental, y cuando lo entiendes, dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Hay quien piensa que esto suena demasiado místico, pero mira a tu alrededor. ¿No has notado cómo el estado de ánimo de una persona afecta todo el ambiente? ¿O cómo incluso en silencio, alguien puede transmitir paz o caos solo con su presencia? Eso es la vibración. Y quien lo comprende empieza a dominar un arte sutil, la transmutación vibracional. Es el momento en que dejas de ser arrastrado por los acontecimientos y aprendes a navegar por ellos. No para controlarlo todo, sino para alinear tu energía con las leyes universales. Cada enseñanza del Kybalión es como un fragmento de un gran rompecabezas. Y cuando las piezas empiezan a encajar, todo cambia. La percepción de la realidad gana profundidad, propósito e incluso poesía. El universo comienza a hablarte a través de señales, coincidencias y sensaciones. Nada es neutro, todo tiene intención. El hermetismo no quiere que creas ciegamente, sino que experimentes, que observes, que formes parte del misterio, no solo un espectador. Y lo más fascinante es que este viaje no exige que abandones todo lo que eres. Al contrario, te invita a volver hacia adentro, a tocar tu esencia original, donde el género espiritual, la polaridad interna y los ciclos de la vida coexisten en equilibrio. Este viaje comienza en lo invisible, pero transforma lo visible. El primer paso es simple, pero poderoso. Estate presente y déjate escuchar con el alma, porque lo que viene después puede ponerte del revés, en el mejor de los sentidos.
Hermes Trismegisto no es solo una figura histórica, es un símbolo vivo de la unión entre sabiduría y misterio. Dicen que fue 3 veces grande, maestro de la filosofía, la alquimia y la astrología, un sabio que habría vivido en el antiguo Egipto, pero cuyas enseñanzas influyeron desde Platón hasta ocultistas modernos. Su nombre puede sonar lejano, pero su impacto es directo. Gran parte de la espiritualidad occidental bebe de esa fuente que mezcla misticismo egipcio con lógica griega. Y todo esto encuentra su eco más claro en el Kybalión, que reúne ese saber ancestral en palabras casi mágicas. La escuela de pensamiento hermética no era para todos, solo para los que estaban preparados. No era un secreto por egoísmo, sino por respeto. Quien no estaba listo, se burlaba o lo usaba mal. Hermes Trismegisto hablaba de leyes universales antes incluso de que la palabra universo se entendiera como hoy. Decía que todo es mente, que lo invisible moldea lo visible y que es posible transformar el mundo transformándote por dentro. Una filosofía elegante, práctica, pero profunda. Es como si el mundo fuera un gran juego mental y el hermetismo trajera los códigos. Tras las palabras de Hermes, hay una intención clara: despertar. Despertar de la ilusión, de la repetición, de la vida vivida en automático. El hermetismo no predica religión, sino una espiritualidad que atraviesa siglos y culturas. Al conocer estos principios, el buscador empieza a darse cuenta de que sus fracasos, éxitos, dolores y alegrías siguen patrones que pueden comprenderse. Eso es el autoconocimiento verdadero. No se trata de leer frases motivacionales, sino de verse reflejado en las leyes del universo mental. Un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que vive quejándose de su suerte. Todo le sale mal, las relaciones se repiten, el dinero nunca alcanza. Esa persona tal vez esté vibrando de forma tan desalineada con las leyes universales que se convierte en magneto para el caos. Hermes Trismegisto no le daría una oración lista, sino que le haría mirar hacia adentro, observar sus propias creencias, percibir la polaridad de las emociones y la causa tras los efectos. Solo entonces comienza el cambio real. Y eso no requiere años de estudio técnico. Requiere presencia. Hermes no buscaba seguidores, buscaba iniciados, aquellos que aceptaban salir del sentido común, observar lo invisible, prestar atención a los ritmos internos y externos. Porque como enseña el Kybalión, lo que está arriba es como lo que está abajo, y viceversa. Cuando lo entiendes, empiezas a ver sincronicidad incluso en los pequeños retrasos del día. Nada es tan simple como parece, pero todo puede comprenderse. Si sientes que estás recuperando algo que siempre estuvo dentro de ti, pero que el mundo apagó, entonces tal vez Hermes también esté susurrando en tu oído. Porque solo quien está listo logra escuchar, y cuando escucha, no hay vuelta atrás. El Kybalión no es un libro que simplemente lees. Él te lee a ti. Escrito en 1908 por los enigmáticos 3 iniciados, llega como un manual disfrazado de misterio. No tiene portada llamativa, no grita por atención, pero quien lo encuentra siente como si hubiera hallado un viejo mapa escondido. En él, 7 leyes universales se revelan con una simplicidad casi asombrosa, como si dijeran: esto ya lo sabías, solo lo habías olvidado. Y ahí está la belleza, porque el hermetismo no trae novedades, trae recuerdos. Quien ha vivido ese momento de pausa profunda, de preguntarse ¿por qué todo está pasando así?, reconocerá la fuerza de estas leyes. El Kybalión muestra que no es el mundo el que necesita cambiar. Es la forma en que nos relacionamos con él. Y eso comienza con la mente. La mente es la matriz, el punto de partida. Si vives en conflicto, el mundo te devuelve conflicto. Si vives en paz, el mundo responde con resonancia. La ley del mentalismo lo deja claro. El universo mental es participativo, no pasivo. En lugar de prometer milagros, el Kybalión entrega herramientas. Nada de recetas mágicas o dogmas. Propone una lectura activa, donde cada párrafo puede convertirse en una meditación. Puedes, por ejemplo, tomar una sola ley,
como la de causa y efecto, y observarla durante una semana en tu vida. ¿Qué sientes al despertar? ¿Cómo afecta eso a tu día? ¿Qué emites en las conversaciones? El Kybalión no quiere solo que entiendas, quiere que observes, apliques y transformes. Este libro, aunque breve, es una invitación constante a la práctica de la espiritualidad verdadera, aquella que no se limita a los domingos o retiros. Es una espiritualidad del día a día. ¿Estás en el tráfico? Perfecto momento para observar el ritmo. ¿Estás discutiendo? Hora de estudiar la polaridad. ¿Estás cansado? Sintoniza con tu vibración. Así actúa el Kybalión, como un recordatorio constante de que estás co-creando tu realidad, incluso cuando crees que solo estás reaccionando. Lo más curioso es que, cuanto más revisitas el libro, más revela. Se comporta como un espejo mágico. Solo muestra lo que estás listo para ver. El mismo fragmento que antes parecía oscuro, de repente, se revela con una claridad absoluta. Y eso no es por casualidad. Es la ley del ritmo en acción. Hay momentos precisos para cada revelación, y el lector atento se da cuenta de que, en el fondo, está estudiándose a sí mismo a través de las páginas. Por eso el Kybalión no se presta a una lectura apresurada. Exige presencia, curiosidad y una dosis de humildad. Porque te mostrará que, incluso con todo el conocimiento que crees tener, hay capas y más capas de sabiduría esperando a emerger. Y cuando emergen, nada sigue igual. Todo comienza en la mente. Esa es la base. La primera ley del Kybalión, el principio del mentalismo, afirma que el universo es mental, es decir, todo lo que existe parte de la conciencia. Nada escapa a esto. Cada pensamiento, cada intención, cada susurro interno, tiene el poder de moldear la realidad. Hermes Trismegisto ya lo decía siglos antes de que la ciencia siquiera sospechara de la influencia de la mente sobre la materia. El universo mental no es una teoría, es el tejido invisible detrás de todo lo que ves. Parece mágico, pero es profundamente lógico. Piensa en cuántas veces has pensado tanto en algo que acabó manifestándose. Un reencuentro inesperado, una oportunidad que surge de la nada, o incluso un problema que temías. Eso no es coincidencia. Es la vibración en acción. El mentalismo no dice que tú creas todo solo, sino que influyes en todo con tu mente. La diferencia entre reaccionar y co-crear la realidad está en reconocer este poder y usarlo con conciencia. Cuando te das cuenta de que estás moldeando tu experiencia a través de lo que piensas, sientes y crees, comienza un cambio radical. El cambio ocurre sutilmente. Eliges mejor las palabras, observas los pensamientos antes de identificarte con ellos, y empiezas a dirigir tu energía como un artista que moldea el barro. Puede parecer demasiado simple, pero lo simple es lo más profundo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Comienza el día con una afirmación clara. Elijo vivir en equilibrio. Dilo con presencia, siéntelo, repítelo, y observa qué cambia. Esta ley te obliga a salir de la posición de víctima de la vida. Porque, si todo es mente, entonces tienes responsabilidad sobre lo que estás proyectando. Esto es liberador, pero también exige valentía. Ya no puedes culpar solo al mundo exterior. Hay que mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué tipo de realidad estoy alimentando con mis pensamientos? Es un proceso de autoconocimiento diario, y ahí es donde el hermetismo deja de ser filosofía y se convierte en una herramienta viva. La mente no es solo pensamiento, es un campo creador, y todo campo vibra. Por eso el mentalismo se conecta directamente con la ley de la vibración. Cuando entiendes que lo que piensas afecta lo que sientes, y lo que sientes atrae experiencias similares, empiezas a bailar con el universo. El Kybalión enseña esta danza sin necesidad de gritar. Basta con leer con el corazón atento y los ojos del alma. La mente, usada con sabiduría, se convierte en un puente entre lo invisible y lo concreto. E incluso si a veces te sientes atrapado en los mismos patrones, sabe, con cada nuevo pensamiento consciente, plantas una nueva semilla. La mente es el suelo más fértil que existe. Solo hay que elegir qué cultivar. Nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad.
Puede parecer duro escucharlo, pero es liberador cuando comprendes su verdadero sentido. La ley de causa y efecto, descrita en el Kybalión, muestra que todo tiene un origen, una intención, un pensamiento, una acción, una vibración emitida antes. No hay coincidencias, solo consecuencias. Y cuanto antes lo percibas, antes tomarás el control de lo que emites al mundo. La realidad responde, siempre. Es como plantar una semilla. Si siembras una semilla de limón, no cosecharás mango. Y lo mismo ocurre con tus actitudes, palabras, emociones. Todo lo que vives hoy es, de alguna forma, reflejo de lo que plantaste ayer, aunque fuera inconscientemente. La mayoría de las personas emite energía al mundo sin saberlo y luego se pregunta por qué su vida parece desordenada. Hermes Trismegisto no condena, solo revela. El universo mental devuelve lo que envías. ¿Quieres atraer cosas mejores? Comienza por pequeñas acciones conscientes. Cambia la queja por gratitud, aunque solo sea por 3 minutos al despertar. En lugar de alimentar pensamientos de escasez, mentaliza prosperidad con sinceridad. Una práctica sencilla es escribir una carta de agradecimiento al universo como si ya hubieras recibido lo que deseas. Esto cambia el campo vibracional, porque tu mente empieza a operar en otro tono. La ley de causa y efecto responde a esto con precisión matemática. Y no sirve de nada decir, pero yo no quería esto, cuando ocurre algo malo. La ley no reacciona a tus palabras, responde a tu vibración. Si sientes miedo, culpa, rabia, eso se convierte en causa, aunque sonrías por fuera. Por eso, el autoconocimiento es esencial. Observarte con honestidad, sin juicios, es el primer paso para cambiar tu propia frecuencia. Y este cambio no necesita ser dramático. Puede ser sutil, progresivo, pero siempre consciente. Lo que la mayoría llama destino, el hermetismo lo llama consecuencia. Y eso empodera, porque si fuiste capaz de generar una causa negativa, también eres capaz de plantar una nueva causa positiva. La elección está siempre ahí, disponible en cada instante. El tiempo es solo el suelo que da forma a las semillas. Por eso, la paciencia y la constancia son tan importantes. Quien entiende esta ley aprende a confiar en el proceso, y quien confía, fluye, incluso cuando los resultados aún no han aparecido. No hay milagro fuera de la lógica de esta ley. Hay alineación, y cuando empiezas a vibrar en sintonía con causas elevadas, los efectos no solo mejoran, se multiplican, porque el universo entiende que has aprendido a usar tu propia mente como un puente entre lo invisible y lo tangible. La vida está hecha de ondas. La ley del ritmo, como enseña el Kybalión, muestra que todo se mueve como un péndulo, va y viene, sube y baja, entra y sale. Esta oscilación es natural, es parte de la vibración del universo mental. La gran cuestión no es evitar los ciclos, sino aprender a bailar con ellos. Quien entiende el ritmo no se desespera en la caída, ni se embriaga en la subida. Todo pasa, incluso lo que crees que durará para siempre. ¿Conoces esos días en que todo parece ir mal? La energía se bloquea y cuestionas hasta tu propia existencia. Es normal. Eso es el péndulo yendo hacia un lado. Pero si resistes, sufres. Si aceptas y observas, aprendes. El secreto hermético aquí es la neutralización. En lugar de ser arrojado por los extremos emocionales, te colocas en el centro, como el punto fijo del péndulo. Meditar, respirar conscientemente o simplemente salir a caminar en silencio son formas prácticas de neutralizar el exceso de oscilación interna. Por otro lado, también hay momentos en que todo fluye. Ideas, conversaciones, oportunidades. Eso también es el ritmo actuando, y hay que aprovecharlo con sabiduría. El error de muchos es pensar que ese estado durará para siempre, y se acomodan. Pero el verdadero iniciado se prepara mientras está en la cima, porque sabe que la marea cambia. Hermes Trismegisto nos enseña que el flujo es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que cambia es la conciencia de quien observa. ¿No has notado cómo hay épocas del año que parecen más introspectivas y otras más expansivas?
Cómo hay semanas en las que quieres actuar con todo y otras en las que solo deseas estar tranquilo. Eso no es debilidad. Es la naturaleza de la existencia en acción. El hermetismo abraza esta danza con lucidez. No se trata de eliminar el invierno del alma, sino de entenderlo como parte del proceso. Cada bajón tiene un propósito oculto. Cada silencio esconde una preparación. Quien vive en negación del ritmo sufre doblemente, por el evento y por la resistencia. Es como remar contra la corriente. Puedes hacerlo, pero te agotarás. En cambio, quien aprende a fluir con la marea ahorra energía, aprende más y crece con menos dolor. El Kybalión enseña que el sabio anticipa el movimiento y se posiciona con ligereza. Así, incluso en la crisis, planta sabiduría. Incluso en el dolor, encuentra propósito. Y cuando empiezas a percibir tus propios ritmos, entiendes que hay belleza en todos los momentos. No eres tus fases, eres quien las atraviesa. Y cuanta más conciencia tengas en esto, más poder de transmutación vibracional desarrollarás. Todo tiene dos caras, dos polos, dos extremos de la misma cosa. Esa es la esencia de la ley de la polaridad, uno de las enseñanzas más provocativas del Kybalión. Alegría y tristeza, luz y sombra, valentía y miedo. Son solo variaciones de una misma energía. La clave no es negar un lado para vivir solo en el otro, sino comprender que todo forma parte de un espectro continuo. El hermetismo enseña: la transformación no viene de la huida, sino de la elevación del punto de conciencia. Piensa en el frío y el calor. ¿Dónde termina exactamente uno y comienza el otro? No hay una línea clara, solo una gradación. Así funcionan también nuestras emociones. La rabia, por ejemplo, puede transformarse en fuerza interior si se observa con atención. El miedo, en prudencia. La tristeza, en introspección creativa. El secreto está en moverse por el espectro. Cuando lo entiendes, comienzas a practicar la verdadera transmutación vibracional, la alquimia del alma. Es común ver a personas queriendo borrar sus emociones negativas, como si el ideal fuera vivir en un estado de alegría constante. Eso es una trampa moderna. La ley de la polaridad muestra que no hay evolución sin contraste. Sin noche, el día no tendría valor. Sin duda, la fe no tendría fuerza. Lo que el Kybalión propone es que reconozcas el polo en el que estás y elijas conscientemente moverte hacia el otro. No como negación, sino como elevación. En la práctica, cuando te sientas desanimado, por ejemplo, no luches contra ello. Nombra el sentimiento, respira hondo y haz un pequeño movimiento. Lee algo inspirador, escucha una música que eleve. Ese paso, por pequeño que parezca, ya cambia tu posición en el espectro. Hermes Trismegisto lo sabía y enseñaba: el dominio de la polaridad es el dominio de la vibración. Y dominar la vibración es co-crear la realidad de forma intencional, no aleatoria. El autoconocimiento, entonces, se convierte en un proceso de observación y elección. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas reaccionar automáticamente a las emociones. Puedes sentirlas, acogerlas y aún así, elegir moverte hacia un polo más elevado. Esto no es fingir, es maestría emocional, un artista de la propia energía interna, un alquimista que comprende los mecanismos invisibles del universo mental. Y lo más curioso es que, al moverte con conciencia entre los polos, dejas de ser víctima de la montaña rusa emocional. Te conviertes en el observador del movimiento, y en ese lugar, las leyes universales ya no son obstáculos, son aliadas. La verdadera alquimia no ocurre en laboratorios con tubos y fórmulas secretas. Ocurre dentro. Es silenciosa, pero poderosa. La transmutación vibracional, como enseña el Kybalión, comienza cuando transformas el dolor en sabiduría, el miedo en movimiento, el caos en claridad. Esta alquimia interior no cambia solo lo que sientes, cambia lo que eres. Y la belleza está justo en eso. No necesitas ser otro. Necesitas ser más tú, en esencia, libre de ruidos. El propósito, al contrario de lo que muchos piensan,
no es algo fijo que encuentras una vez y sigues para siempre. Es como un río. Fluye, cambia, crece contigo. El hermetismo lo entiende como parte de la danza cósmica. A medida que te alineas con tu vibración más auténtica, tu propósito también se revela con más claridad. A veces, aparece en un libro olvidado en la estantería, en un destello durante una conversación o en un silencio profundo tras el caos. No necesitas una gran misión para vivir con sentido, solo necesitas intención. Y esa intención es lo que enciende la chispa de la espiritualidad práctica. Cuando entiendes que el universo mental responde a tus vibraciones, empiezas a actuar de forma más alineada, desde la elección de tus palabras hasta la forma en que cuidas tu cuerpo. Todo se convierte en parte de una construcción sutil, donde tu estado interno determina la calidad de tus experiencias. ¿Quieres un ejercicio sencillo de alquimia interna? Toma un sentimiento incómodo que estés sintiendo ahora. En lugar de resistir, cierra los ojos, respira hondo y di mentalmente: te reconozco, pero elijo transmutar. Luego, dirige tu atención hacia algo que vibre en una frecuencia más elevada. Gratitud, amor, belleza. Esto es alquimia pura, un acto de poder silencioso, pero que, con el tiempo, transforma la forma en que el universo te responde. La espiritualidad enseñada por el Kybalión no pide que te alejes del mundo, sino que lo observes con nuevos ojos. Que percibas las leyes universales actuando en los detalles más cotidianos. En el tono de voz con el que hablas con alguien, en el tipo de contenido que consumes, en la forma en que lidias con un retraso inesperado. La presencia es el portal. Y cuanto más presente estás, más se mueve tu propósito. Y más el movimiento revela tu propósito. En este camino, cada emoción se convierte en materia prima. Cada elección, una experiencia vibracional. Y cada día, una nueva oportunidad de alinearte con quien viniste a ser. No sirve de nada conocer las leyes universales solo en la teoría. Es en la práctica donde cobran vida. El Kybalión lo deja claro. La sabiduría no es acumulación de información. Es acción consciente. Las 7 leyes herméticas se revelan en el día a día, en los pequeños gestos, en los pensamientos que ni siquiera notas que tienes. Quien comienza a aplicar estos principios pronto percibe que el mundo a su alrededor parece responder diferente. Pero no es el mundo el que cambió. Eres tú quien empezó a jugar el juego con conciencia. Vamos con ejemplos prácticos. ¿Quieres entrenar la ley del mentalismo? Comienza observando tus pensamientos recurrentes. Si son negativos o repetitivos, cambia la pista con pequeñas afirmaciones. Mi mente es una herramienta sagrada. Repite esto durante 3 días y observa qué pasa. La ley de la vibración puede practicarse con música. Cambia bandas sonoras dramáticas por sonidos que eleven. El cuerpo responde, el campo cambia. Parece sutil, pero lo transforma todo. Para vivir la ley de la polaridad, observa tus juicios. ¿Sientes rabia por algo o alguien? Encuentra el polo opuesto de esa energía. Ve la fuerza detrás de lo que rechazas. Este ejercicio activa la transmutación vibracional. La ley del ritmo puede sentirse en la respiración. Haz pausas entre actividades. Camina sin rumbo. Esto calma la mente y te hace entrar en el flujo natural de la vida. Nada fuera, todo dentro. El hermetismo es el arte de traer lo invisible a lo tangible. Co-crear la realidad no es pensar positivo y esperar. Es actuar con intención. ¿Quieres atraer más abundancia? Organiza tu cartera. Mantén tus cuentas en orden. Dona algo que no uses. Esa actitud reverbera. La ley de causa y efecto no distingue entre causas grandes y pequeñas. Responde a todas con justicia universal. Y eso nos da poder. Cada actitud se convierte en una semilla. Y cuanto más alineada con las leyes universales, más fértil será. El equilibrio del género espiritual puede practicarse observando tus decisiones. ¿Estás siendo más impulsivo o más analítico? ¿Estás cediendo demasiado o controlándolo todo? Masculino y femenino no son etiquetas, son fuerzas presentes en todos nosotros. Meditar sobre esto antes de tomar decisiones importantes ayuda a equilibrar esta danza interna.
El Kybalión muestra que, al armonizar estas energías, tomas decisiones con más claridad, menos conflicto. Vivir el hermetismo es transformar la espiritualidad en un estilo de vida. Es poner conciencia en todo, incluso en lo que parece banal. La forma en que te despiertas, te alimentas, hablas con las personas, consumes contenido. Todo se convierte en una oportunidad de practicar las leyes. Y cuanto más practicas, más te das cuenta de que no son solo leyes, son espejos de lo que ya eres. Hay una ilusión peligrosa en el camino del buscador, la de que, al dominar estas leyes, podrá controlar todo. Pero el verdadero maestro no controla, se alinea. El Kybalión nos enseña que la sabiduría no es imponer la voluntad al universo, sino entender cómo opera el universo para luego actuar en armonía con él. No se trata de resistencia, sino de danza. Un bailarín no domina la música, se mueve con ella. Y cuanto más te sintonizas con las leyes universales, más ligera se vuelve esa danza. El control crea tensión. El alineamiento crea flujo. La diferencia está en cómo te posicionas ante la vida. Cuando algo sale de tu planificación, ¿te rebelas o observas? La espiritualidad práctica, como propone el hermetismo, es una forma de vivir con más inteligencia emocional, más estrategia interna. Cuando comprendes, por ejemplo, que incluso los conflictos tienen causa, polaridad y ritmo, dejan de ser enemigos y se convierten en maestros disfrazados. Co-crear la realidad no es un capricho espiritual, es una responsabilidad vibracional. Cada palabra que eliges, cada pensamiento que alimentas, cada actitud que tomas, está generando ondas. El universo mental responde como un espejo. No juzga, no castiga, no premia. Refleja. Y cuando empiezas a vivir con esta conciencia, hasta los tropiezos se convierten en experiencias de pulido interior. Es como si el mundo comenzara a escucharte de forma más clara. ¿Quieres saber si estás alineado? Observa tu día. Mira cómo lidias con lo inesperado. Fíjate si estás viviendo más por reacción o por intención. Eso ya lo dice todo. El Kybalión no es un fin, es un comienzo. Un mapa para vivir con propósito, con espiritualidad, con autoconocimiento verdadero. Y lo más bonito es que no hay perfección que alcanzar, hay presencia. Y es esa presencia la que transforma la forma en que percibes e interactúas con todo. Al final, vivir en sintonía con las leyes herméticas es como aprender un nuevo idioma, el idioma del universo. Y cuando empiezas a entenderlo, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más clara. Y en ese estado de claridad, dejas de luchar y comienzas a crear. No como quien quiere forzar un resultado, sino como quien reconoce su propio poder y aprende a usarlo con sabiduría. Porque el verdadero poder no es hacer que ocurra a la fuerza, es permitir que lo verdadero se manifieste a través de ti. Y ahora que conoces estas leyes universales, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás reaccionando al mundo como antes o empezarás a co-crear tu realidad con conciencia? El Kybalión no es solo un libro, es un espejo. Y si ha llegado hasta ti hoy, es porque estás listo para verte de verdad. Así que dime, ¿cuál de estas leyes te ha tocado más? Déjalo en los comentarios. Quiero conocer tu camino. Y, por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven conmigo a seguir desentrañando los misterios del hermetismo.